A esta hora voy a saludar en la capital de Colombia, en la ciudad de Bogotá. Nos acompaña para analizar este tema que genera controversia, polémica, pero muchísima indignación en Colombia, y es el que tiene que ver con los resultados que hasta el día de hoy ha dado la gestión diplomática del gobierno colombiano para frenar esta crisis humanitaria que ha desencadenado el presidente Nicolás Maduro. Saludo a Marta Lucía Ramírez, ex candidata presidencial de Colombia y ex ministra de Defensa. Bienvenida al programa La Noche de NTN 24. Muy buenas noches, Jefferson. Saludo a toda su audiencia del programa La Noche. Gracias por esta invitación. Doctora Marta Lucía, el día de hoy, pues como usted lo conoció también de primera mano, las dos cancilleres, la canciller colombiana y la canciller venezolana, tuvieron una reunión que buscaba darle una solución a esta crisis humanitaria que se vive en la frontera de norte de Santander, en la frontera norte de Colombia con Venezuela. ¿Cuál es su opinión sobre los resultados que arrojó esta reunión? Pues mire, realmente esta es una declaración que casi que podría ser calcada de muchas otras declaraciones que hemos oído en los últimos años. Entre otras cosas porque repiten la misma retórica, la hermandad de los pueblos, la relación fraterna, la comunidad de principios y de objetivos, pero sobre todo además dicen que esta vez van a poner en práctica los mismos mecanismos que ya nos han dicho que van a poner a práctica en el pasado. Supuestamente ahora sí una comisión binacional, supuestamente ahora sí una comisión para una estrategia de seguridad de la frontera. Estos son los temas de los que se está hablando con Venezuela desde el año 2002, cuando yo era ministra de la Defensa, pero sobre todo son los mismos temas en los que este gobierno durante los últimos 5 años nos ha dicho que está avanzando muchísimo en una relación profunda con Venezuela. Yo siento que aquí no hubo nada distinto que realmente dilatar un pronunciamiento concreto de fondo que nos garantice que respetan los derechos humanos de los colombianos, que van a frenar esta expulsión masiva de colombianos, que van a devolver los bienes de los colombianos a los que han expulsado arbitrariamente. Eso no se dio en esta declaración, por lo menos no en la parte que yo oí, y confieso no pude oírla completa. Doctora Marta Lucía, desde su perspectiva como una de las principales representantes y líderes de la oposición en Colombia, ¿usted qué cree que debe hacer el gobierno colombiano ante esta provocación del presidente Nicolás Maduro? Y se lo pregunto porque hay diferentes sectores en Colombia que han exigido una respuesta mucho más fuerte por parte del gobierno colombiano, pero hay otros que han insistido en que el presidente Juan Manuel Santos no puede pisar esa cáscara, no puede responderle, digamos, en términos belicistas al presidente Nicolás Maduro, porque esto llevaría a hacerle juego a lo que precisamente él quiere en este momento, que es un momento en el cual estamos a pocos meses de elecciones en Venezuela. Pues realmente es un momento complejo porque el presidente Santos no puede pisar esa cascarita como usted bien está diciendo, pero tampoco puede seguir en esta diplomacia bobalicona que está aplicando Colombia. Es que la diplomacia es una cosa y el manejo ingenuo y realmente un manejo equivocado de las relaciones internacionales nos está llevando a nosotros realmente a una situación de verdadero riesgo en la defensa nacional. Por una razón, porque esto que está pasando hoy con Nicolás Maduro es lo que también ha venido cocinándose durante mucho tiempo y cada vez la agresión de Maduro es mucho mayor contra Colombia. Recordemos lo que pasó con el decreto de esas zonas marítimas estratégicas. Colombia reaccionó tarde, un mes tarde después de que se ha expedido el decreto. Cuando Colombia reaccionó, entonces Maduro le hizo un ajuste pequeñito al decreto donde dice reconocemos que una parte de estas zonas son territorio que está en disputa con Colombia y no volvió a pasar nada. ¿Sabe qué es lo que está pasando? Que cada día nos van corriendo más y más el tema de la frontera. Como están las cosas, Colombia va a llegar un momento en que se tiene que olvidar de su disputa sobre ese terreno en el Golfo, sobre esa parte del territorio colombiano. Con esto nos sucede igual. Aquí hay que hacer una nota de protesta firme, hay que tener el carácter además de acudir a las instancias internacionales, hay que pedir la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y también hay que pedir que la OEA exija a Venezuela la aplicación de la Carta Democrática. Es que el derecho internacional tiene instrumentos, no son perfectos, pero aquí vemos que en los últimos 5 años el gobierno colombiano resolvió renunciar a esos instrumentos.
es candidata presidencial. ¿Y usted por qué cree que el gobierno colombiano decidió renunciar a esos instrumentos tal y como usted lo plantea? Hay algunos sectores que inclusive aseguran que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos es preso de ese apoyo como de garante que le ha dado Nicolás Maduro a esas negociaciones de paz que se adelantan en La Habana, Cuba, con el grupo terrorista de las FARC. Pues mire, yo realmente voy a decir algo que me tiene muy preocupada. Creo que primero el gobierno venezolano no es garante, a mí no me da ninguna garantía. Sabemos muy bien que ellos han estado siempre del lado de las FARC. Segundo, sabemos que hay una identidad política entre las FARC y el gobierno venezolano. Tercero, nosotros no podemos estar secuestrados por la negociación en La Habana. Es que resulta que el gobierno colombiano dijo durante 4 años que necesitaba a Nicolás Maduro para que las FARC no se pararan de la mesa. Pero si a estas alturas, después de 4 años, están sentadas en la mesa solamente por Nicolás Maduro, hemos perdido todos estos 4 años. Y si se van a parar de la mesa por una crisis con Maduro, pues que se paren de la mesa de una vez. Pero Colombia no puede entregar su institucionalidad. Colombia no puede entregar realmente los recursos que le da el derecho internacional para defender al pueblo colombiano por cuenta de estar secuestrado en la mesa de La Habana. Queremos una paz verdadera, queremos una paz que con condiciones realmente nos permita terminar este conflicto, pero a este costo realmente esto no nos va a llevar la paz y sí nos va a terminar generando unos riesgos de seguridad externa muy grandes, porque le voy a decir otra cosa, Jefferson, aquí Colombia ha cuidado siempre muchísimo cualquier confrontación con Venezuela porque hay que cuidarla. No podemos ser irresponsables, no podemos provocar jamás una confrontación con Venezuela, pero nosotros no podemos descartar que en esta locura que hay en Venezuela con este régimen autoritario, con este régimen fascista de Maduro, no podemos descartar que el día de mañana haya una agresión militar de Venezuela contra Colombia. Ese escenario de conflicto no se puede descartar y para Colombia sería muy grave. Por eso hay que acudir al derecho internacional, buscar el apoyo de la comunidad internacional y ese apoyo no es UNASUR. UNASUR hace parte de todo este circo que se montó en mala hora cuando empezó Chávez con su proyecto del bolivarianismo del siglo XXI. Doctora Marta Lucía, pero muchos también consideran que Colombia está en una disyuntiva muy difícil. Son dos caminos. Por un lado, como usted bien lo asegura, Colombia no quiere ninguna confrontación con Venezuela, pero ¿cómo hacer si el que quiere la confrontación precisamente es Nicolás Maduro? Y lo digo no solamente por lo que ha hecho en los últimos días, sino también por una serie de provocaciones que han sido documentadas ya en los últimos meses, que siempre ha tenido en contra del gobierno del presidente Juan Manuel Santos, pese a que el presidente Juan Manuel Santos ha intentado tener esas buenas relaciones con Maduro, pese a ello. Pues mire, yo realmente creo que cuando hay alguien que se esfuerza tanto en una relación y no es correspondido, quizás tiene que abandonar esa relación discretamente, sin peleas, sin pataletas. Yo creo que eso es lo que ha pasado, es que realmente esto de que el expresidente Santos se esfuerza en una buena relación y no es correspondido por Maduro, yo de verdad siento que Colombia está secuestrada por el tema de la negociación en La Habana. Creo que eso nos muestra que hay una gran fragilidad en la negociación desde que están dependiendo de Maduro, pero por otro lado es claro que nosotros no queremos ninguna provocación, sobre todo porque sabemos lo sensible que es el momento político aquí y allá en Venezuela. Es que coinciden las elecciones, aquí el 25 de octubre, allá el 6 de diciembre. Por eso, insisto, Colombia tiene que llamar la atención de la comunidad internacional para que actúe como veedora en la frontera, para que los mecanismos del derecho internacional ayuden, que esa veeduría internacional también proteja de alguna manera el proceso electoral de Venezuela, porque es cierto que esto es una cortina de humo en parte para tapar la crisis profunda que hay en Venezuela, y hay una crisis económica enorme, allá hay una crisis política, porque tienen una elección, pero la gran mayoría de candidatos de la oposición los han encarcelado o los han inhabilitado, los tienen fuera del camino porque les tienen temor, obviamente. Hay también una crisis criminal, es que vemos un gobierno donde hay tanta gente que está
involucrada en la criminalidad abierta y rampantemente. Y hay una crisis humanitaria de derechos humanos, un pueblo que hoy no tiene acceso a los medicamentos ni a los alimentos, que no tiene acceso a la justicia, que no tiene acceso a los derechos mínimos que tiene el ser humano. Por eso esta crisis en la frontera le sirve como cortina de humo y por eso nosotros tenemos que buscar que con la presencia internacional nos cuidemos nosotros y nos ayuden a cuidarnos en este momento para que no haya ningún riesgo militar, pero por otro lado también esa presencia internacional ayude a evitar que con pretextos militares terminen frenando las elecciones de Venezuela para poder acabar de sacar del camino el riesgo inminente de perder esa elección en el mes de diciembre, porque hoy como están las cosas, la oposición va a ganar la elección. Doctora Marta Lucía, pues permítame un momento, voy a integrar a este programa, a este análisis que hemos querido hoy hacer con importantes líderes políticos, no solamente de Colombia, sino también de Venezuela. Voy a integrar en este momento al expresidente César Gaviria, quien fue secretario general de la OEA y precisamente el día de ayer estuvo reunido con el presidente Juan Manuel Santos en la comisión asesora, precisamente para definir qué era lo que iban a hacer finalmente en condiciones de Estado el gobierno colombiano. Expresidente César Gaviria, tenga usted las muy buenas noches y voy a comenzar preguntándole, usted se reunió con el presidente Juan Manuel Santos. ¿Qué le recomendó al gobierno del mandatario colombiano que en este momento enfrenta una de las más difíciles situaciones diplomáticas? No, pues nosotros ayer tuvimos la oportunidad de escuchar al presidente, a la canciller, al ministro de Defensa, al ministro del Interior, todas las gestiones que ellos han hecho para recibir a los deportados y las cosas que se estaban haciendo en Cúcuta, dieron un informe satisfactorio y además tuvimos la ocasión de discutir cuál podría ser la razón de que súbitamente el presidente Maduro se convierta en el presidente más anticolombianista de toda la historia de Venezuela. En 200 años nunca había habido un presidente en Venezuela que maltratara al pueblo de Colombia y a los ciudadanos de Colombia de la manera como lo está haciendo el presidente Maduro. Eso es una cosa que no tiene razón de ser, nadie tiene cómo entender y estamos sorprendidos, estamos realmente sorprendidos de ver la agresividad, la grosería, el maltrato, el creer que aquí tienen es un problema con el presidente Uribe y han expresado con epítetos soeces y groseros e infames, se han referido a él como si tuvieran aquí un simple problema con el presidente Uribe. No, aquí tienen un problema con el pueblo de Colombia. Y si ellos creen que nos van a milanar, si ellos creen que nos van a humillar, si ellos creen que los colombianos no tienen dignidad, están profundamente equivocados. No lo vamos a permitir. Colombia en pie va a salir a protestar por los insultos, por las violaciones a los derechos humanos, por las cosas que le están haciendo a gente absolutamente humilde. Yo, a ver, presidente Maduro, venga a la frontera a ver si esos niños que pasan por el río o esos humildes inmigrantes, si son paramilitares como usted dice, o si son simplemente gente que ha dedicado su vida a trabajar allá en Venezuela y toda tiene más de 10 años, porque los colombianos hace un buen rato dejaron de irse a buscar trabajo a Venezuela y ahora ocurre lo contrario. De manera que esas son excusas para esconder otros problemas que debe haber en Venezuela, el desabastecimiento, la pobreza, el temor de que el gobierno pierda unas elecciones con la oposición. Yo no sé cuál sea la razón que haya detrás de esto, pero los colombianos no vamos a aceptar que usted pisotee el nombre de Colombia de esa manera. No, nosotros tampoco sabemos qué es lo que esconde el presidente Nicolás Maduro. Evidentemente lo que usted dice, expresidente, es el sentimiento de los colombianos. Pero ¿por qué el presidente Santos no es el que toma la vocería de todos los colombianos y es quien dice con la misma vehemencia lo que usted nos está diciendo en este momento? No, yo soy una persona civil. Yo puedo hablar con intemperancia y decir las cosas con franqueza. Al presidente Santos le corresponde ser sereno, actuar como un estadista, tratar de resolver estos problemas por la vía bilateral, usar los medios del derecho internacional
y eso es lo que le corresponde a él como presidente. Pero a los dirigentes de Colombia, a los dirigentes políticos, a los empresariales, nos compete es todos a una informarle al señor Maduro que la pelea que él tiene no es con unos paramilitares, ni con el presidente Uribe, ni con el presidente Pastrana. La pelea que él tiene es con cada colombiano. Hasta el más humilde de los colombianos está hoy indignado de ver que el socialismo del siglo XXI sea un atropello tan infame a las gentes humildes de Colombia. Expresidente, muchos hoy consideran que la respuesta del gobierno ha sido pasiva. ¿Usted qué opinión tiene? No, esta es una crisis que apenas empezó el fin de semana. Es comprensible que la gente se ponga impaciente. Yo creo que el gobierno ha actuado con oportunidad y tiene la obligación de mantenerse dentro de lo que es una larga tradición de Colombia y de los países americanos, de encontrarle soluciones pacíficas, soluciones diplomáticas, soluciones dentro del derecho internacional a los problemas. Pero los dirigentes estamos obligados a hablar en otro tono, que el presidente Maduro, allá el presidente Maduro sepa que estamos indignados, que estamos ofendidos y que nos está engañando y está engañando al pueblo de Venezuela diciendo que esto es disque para sacar unos paramilitares, cuando uno ve unos niños descalzos pasando el río Táchira, partiendo las familias, marcando las casas de los colombianos para después tumbarlas en una actitud completamente fascista. Eso es una actitud absolutamente fascista. Y diciendo que esto es contra la oligarquía colombiana. Atropellan a las gentes humildes y a niños para atacar la oligarquía colombiana. ¡Qué vergüenza, presidente Maduro! Expresidente Gaviria, ante tantas provocaciones del presidente Nicolás Maduro, ¿usted no cree que el presidente Santos debería fijar una línea roja para cambiar esa estrategia diplomática? No, es que no puede fijar ninguna línea roja. Esto se tiene que resolver por los medios del derecho internacional y hay muchos escenarios posibles. Por ahora lo que se está ensayando es el camino bilateral, pero en el escenario internacional hay instrumentos que hay que usar y que hay que agotar mucho antes de pensar en cualquier otra posibilidad. Los colombianos somos gente pacífica y no nos vamos a dejar llevar a las armas y a un incidente militar de la noche a la mañana, pero tampoco nos vamos a dejar maltratar, ni nos vamos a dejar humillar como quiere Maduro. Expresidente, ¿tiene sentido que la diplomacia sea hoy la herramienta cuando las declaraciones de Nicolás Maduro son cada vez más agresivas? Sí, no, es difícil entender. Tiene que haber otras razones allá internas de Venezuela para que súbitamente el presidente Maduro se vuelva alguien que nosotros nunca vimos en un presidente de Venezuela. Mira, el presidente Chávez tuvo muchas diferencias con el presidente Uribe y muchas diferencias con Colombia. Nunca nos insultó, nunca nos atropelló. El presidente Maduro, por el contrario, está dedicado a atacarnos, a humillarnos, a ofender a gente humilde. Porque si ofendiera como él dice, a la oligarquía, no. Está ofendiendo a los más humildes colombianos, a los más pobres, a los niños, partiendo las familias, asumiendo actitudes fascistas, tumbando las casas, dejando a la gente sin enseres. Así es como él va a atacar la oligarquía colombiana. Eso es como un chiste. Es infame y perverso que, por ejemplo, el Nicolás Maduro saque a una mujer que ha vivido durante toda su vida en Venezuela. ¿Usted a cuáles instancias internacionales cree que puede apelar en este momento el gobierno colombiano para denunciar estos hechos? Sí, no, pues para eso están las comisiones de derechos humanos. Allí cabe perfectamente, inclusive el presidente Uribe lo escuché, en las comisiones interamericanas de derechos humanos, en Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad, en la Organización de Estados Unidos. Hay muchos escenarios que están abiertos a Colombia para no permitir que los derechos humanos se violen de manera tan vulgar, tan abierta, tan clara, porque es que lo estamos viendo en vivo los testimonios. Y entre otras cosas, al señor secretario de UNASUR, no sé qué hace diciendo que es que en la frontera no está pasando nada más que el problema del paramilitarismo, porque no viene a la frontera y mira lo que está pasando. O sea, ¿por qué recibe instrucciones del presidente Maduro en vez de ser equilibrado y hacer que esa institución cumpla algún papel? ¿O él quiere que Colombia se salga de UNASUR? Está hablando el nombre de la presidenta
de Brasil, está hablando en nombre de la presidenta de Chile, está hablando en nombre del presidente de Perú. Yo quisiera saber si es que todos ellos piensan como él y ya descalificaron a Colombia y ya nos consideran no las víctimas, sino los victimarios. A propósito de eso que usted plantea, ¿qué opina del silencio de los mandatarios de la región frente no solo a lo que manifestó el secretario general de UNASUR, Ernesto Samper, sino también ante esta crisis humanitaria que sufre Colombia? Ninguno de los presidentes ha dicho nada. Lo único que pienso es que si esa declaración del presidente Samper lo que refleja es la opinión de sus presidentes, no hacemos nada en Mercosur. Colombia se debe salir de Mercosur. Esa es una organización entonces dedicada a proteger las violaciones de los derechos humanos y que se está preparando para proteger un gran fraude electoral en Venezuela. El alcalde de Cúcuta de Colombia sí se atrevió a denunciar ante la Corte Penal Internacional a Nicolás Maduro por desplazamiento forzado. ¿Por qué el gobierno no ha buscado estas alternativas? ¿Por qué cree usted que el presidente Santos no tomó ese liderazgo? Yo creo que obviamente hay derecho a que la gente sea creativa, pero las instancias de derecho internacional yo creo que en este momento hay varias que son más oportunas que la Corte Penal Internacional. Todavía... Claro que hay desplazamiento forzado, pero también hay temas de inmigrantes sin papeles, temas que son confusos desde el punto de vista del derecho internacional. En cambio, las violaciones de derechos humanos están suficientemente bien documentadas y es probable que ese sea el camino que hay que seguir. Expresidente Gaviria, ¿usted no cree que en el continente está quedando el mensaje que Maduro puede decir lo que sea y no pasa absolutamente nada? Porque, como lo dije al comienzo, han sido repetitivas esas provocaciones. No, vamos a ver qué hace. Yo no veo sino amenazas, diciendo que nos van a hacer más cosas, no sé qué. Nos van a ofender más, pues aquí estamos. Nos van a insultar más, sí, aquí estamos. A ver hasta dónde llegan, a ver hasta dónde llegan, hasta dónde es capaz el señor Diosdado y el presidente Maduro de ofendernos y de insultarnos. A ver, ¿y eso para qué les sirve? Y a ver si es que van a ganar unas elecciones en Venezuela insultando a los humildes colombianos. Si eso sí les va a servir para ganar sus elecciones o para suspender sus elecciones o para lo que estén programando. Expresidente, y a propósito de eso, ¿por qué cree usted que el presidente Maduro toma la decisión de ejecutar esa deportación masiva de colombianos precisamente en este momento, cuando estamos a pocos meses de las elecciones? No, nosotros ayer miramos varias hipótesis, pero es muy difícil. Y en realidad eso no es lo importante. Lo que es importante es que él tiene que ver que los colombianos todos a una estamos indignados por lo que él está haciendo y que no hay explicación que valga para que coja gente humilde y la maltrate y la ofenda y divida a las familias y castigue a los niños. No hay justificación. No nos importa cuál tenga, no hay justificación. Expresidente Gaviria, finalmente, porque nos acaba el tiempo, ¿es el gobierno colombiano preso del papel garante que juega Nicolás Maduro en el proceso de paz? Y espero que aquí no esté el proceso de paz de por medio, ni que el gobierno de Venezuela pues, le va a empezar a entorpecer el proceso de paz, porque nosotros no nos dejamos humillar. No, el proceso de paz no puede depender de eso, de ninguna manera, y espero que el presidente Maduro no llegue hasta allá. O sea, siquiera no espero que entre sus acciones esté esa, y estoy dando por sentado que eso no va a cambiar. Pero si cambia, pues asumiremos eso. Expresidente César Gaviria, yo le agradezco a usted que nos haya acompañado. Nosotros vamos a hacer una primera pausa a comerciales. Cuando regresemos continuaremos con la candidata, la excandidata presidencial, Marta Lucía Ramírez. Ella nos está acompañando desde la ciudad de Bogotá. Vamos a analizar estas declaraciones que nos ha dado el expresidente César Gaviria y, por supuesto, los resultados que arrojó esa cumbre diplomática que en Cartagena sostuvieron la canciller de Colombia y la canciller de Venezuela. Una pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.